Son unos ¿Cómo no? Hay rumores. Hay rumores, claro que sí. Bueno, Eduardo Costantini, la primera pregunta es, ¿usted sigue pensando lo que dijo el otro día en un encuentro acá en La Nación sobre si siguen con esta política económica, con este contexto económico y social y este ruido político, vamos a chocar o el gobierno va a chocar contra la pared, Eduardo? Buenas noches, Bueno, gracias por invitarme. no, al contrario. Sí, efectivamente, sí, sostengo lo mismo. Creo que el gobierno, y también el país, está enfocando el problema de una manera muy equivocada. Usted mismo decían recién que las variables no solamente son las económicas, sino son las jurídicas, es el derecho de la propiedad, es el tema de la Corte Suprema, es el intento de la expropiación de Vicentín. En realidad, estamos viviendo la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el mundo, ¿no es Epa. cierto? Ah, el mundo, la pandemia. Y sí, el mundo, sí, sin duda. Calculen que la economía mundial va a caer casi el 5%, y Latinoamérica es la zona más afectada por la pandemia. Y la Argentina entra en una situación muy vulnerable, ¿no? Con una caída secular de su rendimiento, ¿no es cierto?, como sociedad, como economía, etcétera, etcétera. Y cuando se dieron las PASO, la bolsa, para dar un referente, el dólar, los bonos, etcétera, etcétera, dieron un síntoma claro de la desconfianza. La bolsa tuvo la mayor caída de la historia, cayó 50%. Y el gobierno no tomó nota de esto y nunca revirtió expectativas. Y es muy difícil, con expectativas negativas, con déficit, con inflación, con bajas reservas, sin tener acceso al endeudamiento, es muy difícil sacar lo económico hacia adelante. Y lo que vemos es un gobierno que no está disciplinado, que es como que da señales incoherentes, porque está el acercamiento, está la negociación de la deuda, está el acercamiento al fondo, está el presidente que visita Vaca Muerta para incentivar la producción, va creo que fue a la UIA o lo que fuere, Sí, va pero por otro lado el coloquio de idea. fue el coloquio de ideas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, por ejemplo, el gobernador sacó el tema que vos me vas a preguntar sobre los barrios privados. Ah, espéreme un Están segundito las que tomas pongo de el textual. tierra. Pongo el textual para no sacarlo de contexto al gobernador. Esto fue lo que dijo el gobernador Axel Kicillof, que generó tanto tole-tole. A ver, ¿lo podemos ver en pantalla, por favor? La mayoría de los barrios privados son prácticamente ocupaciones de tierra. Y después desarrolló la idea de que muchos no tenían los papeles en regla, que el 50% de los barrios privados y los country de Buenos Aires no tenían los papeles en regla. ¿Qué es lo que tiene para decir usted, que siendo el responsable y el que diseñó Nordelta y otros barrios privados? Bueno, yo creo que el gobernador, si tuviera que decirlo de nuevo, lo diría de otra manera. Yo no creo, él es una persona inteligente, formada, y no creo que esté en su cabeza pensar que ningún barrio cerrado se haya desarrollado en base a tierras ocupadas, digamos. Eso es algo delirante, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que los barrios cerrados en realidad es una forma de urbanización que se dio sobre todo en los últimos 20 años por falta de Estado, porque en realidad son familias, hay más de mil barrios cerrados, y en el fondo son conjuntos de familias que a través de una estructura hacen las calles, hacen toda la infraestructura de agua, de electricidad, de luz, de internet, mantienen el barrio, le dan seguridad y pagan impuestos muchísimo más elevados porque viene el Estado y revalúa las tierras. Entonces, sí es cierto, hay un gran retraso en los trámites de subdivisión de tierras debido en parte a la burocracia
se ha complejizado mucho en los últimos 20 años el trámite de los papeles, pero eso no quiere decir que el Estado no cobre impuestos igual aún sin tener el barrio, desde el punto de vista de los papeles, totalmente terminado. Yo pensaba, Pero Eduardo, lo que yo quiero decir... perdón, yo pensaba en esto. A veces a mí me hacen perder los funcionarios de este gobierno o los gobernadores o los presidentes porque hablan como si fueran periodistas o comentaristas. Kicillof, que es el gobernador, lo que tiene que hacer es apurar para que esos papeles estén en regla cuanto antes. Perdón, es su trabajo. Y va a ser un año que es gobernador, está bien, está en el medio de la pandemia. Y usted me dice que no sé por qué razón tarda 20 años. Va a ser el único país del mundo que tarde en hacerse papeles 20 años para los barrios privados o para lo que sea. Pero eso también es responsabilidad del Estado, ¿o no? Sí, sin duda. Pero yo quería ir a un tema más general. Y es que los argentinos nos tenemos que unir, porque la situación es sumamente difícil, por eso digo que es la peor crisis desde 90 años para la economía mundial. Uruguay se endeuda a menos del 2%, Chile a menos del 1%, y nosotros no nos podemos endeudar, nos tendríamos que endeudar a más del 10, 15%, que sería un disparate. Entonces nos deberíamos unir, el gobierno, la nación, gobernar para la totalidad, no simplemente por la mayoría surgida de las últimas elecciones, persuadir, convencer a los ahorristas, a los inversores, a los empresarios, para ayudar a restaurar la confianza. Entonces, claro, el dólar vale 180. No, porque 195. Bueno, pero hay tantos dólares que hay. Ah. El viernes usted debe estar cerca del contado con liqui, debe estar invirtiendo en contado con liqui. No, que hay 50 dólares, pero digamos cualquier 160, 180, 190, es prácticamente lo mismo. Pero el tema es el miedo. O sea, no es un tema de especulación. Este tipo de pronunciamientos sobre los barrios privados, sobre Vicentín, sobre las críticas a la Corte Suprema, sobre el desplazamiento de los jueces, eso crea miedo. Entonces el gobierno tendría, o el impuesto a la riqueza, en vez de ser una iniciativa unilateral, tendría que llamar a la oposición y ponerse de acuerdo en 4 o 5 temas. Claro, yo comparto hay que ponerse de acuerdo. Ahora, hay que dialogar. Exactamente. Eso es fundamental. Y eso no ocurre. Entonces, no vamos a salir de esto porque no tenemos recursos. Estados Unidos tiene un déficit de casi el 15%. Y sin embargo, pero tiene moneda. Nosotros no tenemos moneda, no tenemos reserva y tenemos que emitir para financiar el déficit. Entonces, ¿cómo sale el país de esto de acá? Esta es la pregunta. Eduardo, yo voy en mi editorial dentro de un ratito, antes de la entrevista con Viviana Canosa, que vamos a tener, y un informe de Hugo Machiavelli, que es una entrevista a Javier Cantero, expresidente Independiente, explosiva. Yo en mi editorial digo que hay un dólar Cristina y hay un dólar Grabois. ¿Cuál es la percepción del mundo productivo de la Argentina sobre quién gobierna en la Argentina? Como dije antes, la señal es mixta, es híbrida. O sea, el gobierno tendría que ser más disciplinado, ser una sola pieza, y también la oposición. O sea, también critico la aparición del expresidente Mauricio Macri, me parece totalmente atemporal, no tiene ningún sentido. Entonces, el país está en una situación yo le pregunto, históricamente complicada. ¿Por qué el peronismo puede tener, yo a veces, no es en defensa de Macri, pero por qué el peronismo puede tener tantas líneas internas, desde Grabois, Evo Bonafini, y Juntos por el Cambio no puede tener una línea más dura y otra más acuerdista? ¿Cuál sería el problema? No, el problema no puede tener, lo tiene, pero así está el país. O sea, en un barco que está en el medio de la tempestad, si los marineros, el capitán, están peleando entre ellos, entonces esta es una situación de emergencia histórica en un país con una vulnerabilidad gigante, que además ya venimos de prácticamente los últimos 10 años horribles, con expectativas muy malas, con la pandemia que hay en el mundo, que aparte no es que termina en marzo. O sea, esto va a durar todo el año que viene y va a tener consecuencias también en
Entonces, ¿cómo atravesamos esto? ¿No es cierto? ¿De qué manera? Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener opiniones disidentes dentro de un partido. Hay que En tener el medio de una disciplina tormenta. y orden. Entiendo. Sin duda. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien. Que se prepare Hugo, por favor. Va a salir desde el otro estudio, ¿no? Hugo, perfectamente.